Gloria al nombre del Señor. Bendecimos y saludamos a todos los que verán el video a través de la red de Facebook. También este video después será levantado a YouTube. Así que saludamos a los amigos, amigas, a esa iglesia invisible que se encuentra a través de las redes sociales, a través de internet. Y tenemos una palabra para compartir. Esta palabra se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 6. Versículo 6 al 9. Y después vamos a leer un versículo más, el verso 14. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a compartir esta lectura que está en Primera de Corintios 2, 6 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta aquí esta primera lectura de la bendita palabra de Dios. En esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Pablo siempre con sus cartas se dirigía a estas iglesias, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia que estaba en Colosas, a la iglesia que estaba en Tesalónica, y estas iglesias de Corinto en que encontramos dos cartas del apóstol Pablo. Pero esto me pareció bien interesante. Ya vamos a ir al desarrollo de esta escritura. Bueno, les decimos a los hermanos que vamos a decirle a quienes nos están viendo, verán este video a través de Facebook, a través de YouTube, la gente que pueda estar acá en Ciudad de la Costa, estamos ya nuevamente los martes, jueves, sábados y domingos, después de la hora 19, con la iglesia abierta, ¿verdad? Para recibir a los hermanos, para meditar, como hoy, en una palabra, para orar por los que están enfermitos, para, en fin, todo aquel que tenga necesidad de una oración, necesidad de Dios, de oír la palabra, de una oración, de una imposición de manos, porque no de una charla, un consejo pastoral. Bueno, estamos a las órdenes. Siempre en los videos ponemos mi celular personal, nuestro celular para la comunicación a través de WhatsApp. A veces me dejan algún mensaje, luego yo llamo, no tengo problema con eso. Así que, bueno, este informe antes de ir al desarrollo de la palabra. Y dije, acá en la calle 25 de agosto, estamos hablando del balneario El Pinar, ¿verdad? En la ciudad de la costa, calle 25 de agosto, entre San Liborio y Mar Cantábrico. Aquí está la iglesia pentecostal Nueva Betania, con reuniones que se realizan los días martes, jueves, sábados y domingos, siempre a la hora
19, debe haber algo especial. Bueno, ahí, por ejemplo, los sábados, si alquilamos algún salón, si se hace en algún club, si salimos para hacer algún evento de otro tipo, de otra característica en una noche de sábado, bueno, siempre vamos a estar notificando, avisando a los hermanos. Bueno, vamos a leer, vamos a meditar entonces en esta palabra. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia que estaba en Corinto, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, quiere decir no de acá abajo, ¿verdad? Sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, hablamos sabiduría en misterio, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Yo estoy aquí parafraseando la Escritura para hacerla más comprensible para ustedes, para vos que me estás mirando a través de las redes. Y era sabiduría que Dios, dice Pablo, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y si hubieran conocido esta sabiduría, estos misterios de Dios, jamás habrían crucificado al Hijo de Dios. Jamás hubiera sido crucificado Jesús si hubieran sabido en aquel momento que estaban crucificando nada menos que al unigénito Hijo de Dios, aquel que por su palabra, porque Él es el eterno Verbo de Dios, dice la palabra que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Él era el vocero de Dios. Cuando dice la Escritura, sea la luz, era el mismo Hijo de Dios que estaba junto al Padre en ese momento, antes de venir por la voluntad del Altísimo al vientre de María y hacerse hombre despojado de su edad para andar entre nosotros. Ya era en el principio junto a Dios, ya era en el principio junto al Padre. Lo dice el apóstol Juan cuando comienza su evangelio. Aquella luz que venía a este mundo era en el principio junto a Dios. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice el apóstol Juan. Entonces, cuando escuchamos al comienzo de Génesis, que dice, y sea la luz, y fue la luz de un día, era ya el Señor quien estaba hablando de parte de Dios. Misterios de Dios, ¿verdad? Sabiduría y misterio, dijo Pablo, la que Dios predestinó para nosotros. Y quiere que te diga algo, esta sabiduría es para ti también, que me estás viendo y oyendo a través del video, de Facebook, de YouTube. Esta sabiduría es para nosotros. Esta sabiduría es para todos los que nos atrevimos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y llegamos a la iglesia y Dios nos tocó con el Espíritu Santo. Pero para tener esta sabiduría, para tener estos dones del Señor, estos dones de Dios, necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Yo quiero ir al versículo 9, y dice así el apóstol Pablo, y me encanta cómo Pablo lo explica, como nadie. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son dones del Espíritu Santo, cosas que ojo no vio. Yo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y hablando a veces con otros pastores, digo, mira, yo tengo hermanos que ven Los Ángeles. Quiero aclarar algo, yo no veo Los Ángeles. Amén. Es bueno que entiendamos esto, como lo dice Pablo también en alguna de las escrituras. Somos un cuerpo, y unos son vista, unos son ojos, otros somos boca. Somos un cuerpo y ninguno de los miembros del cuerpo le puede decir al otro no te necesito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay gente, por eso dice cosas que ojo no vio. Estoy leyendo
Primera de Corintios 2:9, cuando dice cosas que ojo no vio, significa que con los ojos naturales, con los ojos de la carne, para que me entiendan, antes de recibir el don del Espíritu Santo, lo que sería la vista espiritual, hay gente que nunca pudo ver un ángel. Sin embargo, yo he tenido aquí, ha pasado mucha gente, hemos bautizado en la ciudad de la costa muchísima gente. Voy a decir sin temor a equivocarme y sin que ningún pastor, colega, se me enoje. Están llenas las iglesias de la costa de gente que se convirtió con nosotros. Betania lleva unos cuantos años predicando el Evangelio. Y muchos hermanos y hermanas llegaron a tener vista espiritual y a ver los ángeles. Yo muchas veces tuve hermanas aquí, incluso que venían a visitarnos de pronto de otra iglesia y se iban con el asombro. Cuando se iban a ir me abrazaban, me decían: pastor, todo el tiempo que usted estuvo en el altar, ahí caminando, moviéndose, predicando, andaba un ángel al lado suyo. Y yo quedaba atónito. Sí, hermana, ¿tú lo viste? Sí, había. Y después me daba cuenta que otros hermanos, hermanas, me decían lo mismo. Hay gente a que Dios le da la vista espiritual. Otros reciben un don de profecía, de hablar diversas lenguas también, de hecho de interpretarlas. Yo recuerdo una vez que mi esposa me dijo, obviamente no damos nombres, jamás vamos a hacer un disparate de eso. Mi esposa se acercó y me dijo: hay un hermano que habla una lengua extraña. Y le dije: lenguas del Espíritu de Dios. Me dice: no, lengua satánica. Epa, digo, ¿qué me estás diciendo? Cuando ella me decía esto, habían unas hermanas que estaban haciendo los cánticos de alabanza. Y mi esposa aprovecha que yo solté el micrófono, me habla y me dice: está adorando a Satanás, está hablándole a Satanás, al enemigo de las almas, le habla en otra lengua. O sea, mi esposa tuvo en ese momento interpretación de lengua y sintió que lo que este hermano hablaba no eran lenguas de Dios. Cuidado, cuidado, no creáis a todo espíritu que se manifiesta por ahí. Pero cuando está el Espíritu Santo presente, diga gloria, Él nos enseñará y nos revelará todas las cosas. Dale gloria al Cristo de poder. Y me dice mi esposa, bueno, yo cuando ella me dice eso, dejé todo quietito, las hermanas terminaron la alabanza, subí y me puse a reprender sin mirar a la persona, sin señalar a la persona, pero empecé a atar todo demonio que estuviera en la reunión interfiriendo. Dije: Satanás no tiene parte ni parte en este lugar, y ahí seguí reprendiendo. A tal punto que se manifestó, se le mudó el rostro a este hombre, entró como un espíritu de ira. Y él me pedía a veces para acompañar con la guitarra en la alabanza. Y había traído una guitarra, obviamente estaba en el banco con la guitarra, a la cual había sacado del estuche, y vi que metió la guitarra rápido en el estuche, le subió el cierre y tomó a la esposa de la mano y se fue. Se fue en medio de la reunión, porque no soportó el espíritu cuando empecé en el nombre de Jesucristo de Nazaret a echar a todo espíritu que estuviera interfiriendo en la reunión. Y le dije: no tienes arte ni parte en la casa de Dios. Estás derrotado por la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Bueno, ya no aguantó más y se fue en esa situación que les comento. Benditos los dones del Señor, porque supimos que ese hermano estaba en otro espíritu, porque en la interpretación de lenguas que Dios le dio y que funcionó en mi esposa en ese momento, ella interpretó que él estaba orando en lenguas que no eran del Espíritu Santo. Damos la gloria a Dios por todo esto.
Dice acá el verso 9, seguimos con el verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Pero mira lo que dice el verso 10. Le dice Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Le dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquel que tiene el don del Espíritu Santo puede tener el don no solo de profecía, el don de ciencia, ¿verdad? Sino el don de revelación, donde Dios revela cosas que ni siquiera habían subido al corazón del hombre. Yo voy a recordar, lo he dicho otras veces, pero una más no importa, siempre hay que testificar de los milagros y de las maravillas del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Una hermana que venía a nuestra iglesia hace muchísimos años, yo estaba bastante más joven, por cierto, y pasa esta hermana y la hermana me decía, no me he sentido bien del estómago, pastor. Yo le arrimé el pulgar con aceite santo. Nosotros tenemos aquí sobre el altar una copa con aceite de oliva perfumado, aceite ungido, que lo usamos para la unción, para la santa unción. Cuando toco mi pulgar en su frente con el aceite, la hermana cae para atrás. Estuvo allí en el suelo. Cuando unos hermanos ayudan para que ella se ponga de pie, mi esposa, por el don de revelaciones, le dice, hermana, tienes la vesícula a punto de explotar. Está llena de arenilla y de cálculos. Yo te diría que mañana no te vayas a tu trabajo, sino que te vayas al hospital, porque Dios quiere que te hagan drenar todo eso. Cuidado, cuidado. Cuando Dios quiere hacer un milagro de sanidad, lo hace. Y lo hace así. Yo no sé lo que lleva un milagro. Para lo que haremos nosotros, un chasquido de dedos, puede ser un milagro de Dios. Pero cuando Dios dice, tienes que ir al médico para que saque esas piedras, esos cálculos, esa arenilla que tienen que drenar de tu vesícula, bueno, obedécele a Dios. A ver, nosotros somos el producto, Dios es el fabricante, Él es el ingeniero que nos hizo y conoce nuestro cuerpo. Y si Él entendió que eso había que sacarlo, bueno, había que sacarlo. Dios puede sanar de muchas cosas. Yo he visto gente a que se le han emplomado piezas dentales con oro, plata o esmalte celestial. ¿A qué le llamo esmalte celestial? A un diente que quede más blanco que todos los demás dientes, hecho con el mismo esmalte de nuestras piezas dentales. Eso ha ocurrido aquí. Cierta vez Dios me dijo, ora por sanidad en las piezas dentales. Hice la oración, fui fiel a la revelación, a la voz que escuché en mi mente, en mi corazón. Yo no sé cómo Dios me lo habló, pero yo lo entendí, lo recibí. Y cuando oré, una jovencita se le emplomó un diente que estaba en reparación, quedó brilloso, más blanco que todos los otros. Dios lo hizo a nuevo. Dale gloria al Señor, que es poderoso y Él hace todas las cosas. Creemos a Dios, hemos visto tantas cosas de Dios que nos podrán cortar en pedacitos, pero cada pedazo nuestro va a saltar diciendo, Cristo vive, Cristo sana, libera y transforma la vida, y hablaremos del poder de Dios. Hasta el pedacito, cada pedazo nuestro va a contar esos milagros, porque los hemos vivido. Y Dios ha impactado mi vida, mi corazón, con las cosas que ha hecho, ¿verdad? Y bueno, el don de revelación fue tan importante cuando mi esposa le dijo a esta hermana que se fuera al médico al otro día, porque ella sentía una molestia en todo su estómago, su vientre, pero mi esposa dijo, tienes la vesícula a punto de explotar. Ve al médico mañana mismo, te van a tener que hacer una cirugía.
una intervención. La hermana que hizo el otro día se levantó un poco menos inflamada y aún con su dolor se fue al trabajo. Cuando salió la tarde, o media tarde, seguida de mediodía, de su trabajo, cayó en un lugar donde estaba esperando el bus, el autobús. La levantó un vehículo, una camioneta, un corazón generoso, alguien la llevó. Bueno, me avisan, me enteré, no sé cómo, hace muchos años, y fui a verla al hospital Maciel, donde estaba con unos caños drenando todos los cálculos de la arenilla, como reveló mi esposa, y lo estaba drenando todo. Había como que había explotado, reventado su vesícula, y la hermana se salvó. Porque se salvó, pues no fue fiel a la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay hermanos contemporáneos acá en el Pinar viviendo que saben de esto, que saben de este milagro, que saben del día en que esta hermana recibió esa revelación. La hermana hoy está bien, fue intervenida y es una señora grande, ya han pasado 2 años para mí y para ella, pero está bien. Y ahí comprobamos el poder tremendo de la revelación por el Espíritu Santo. Mi esposa le dijo y ocurrió. Le dijo, no te vayas al trabajo. Mi esposa sabía, una vecina de acá de la zona, que trabajaba, que entraba en la mañana en el trabajo. Dijo, no vayas, vete al médico. La hermana no hizo caso. Pero la hermana comprobó ese día que Dios es real, que Él es fiel y es verdadero. Aleluya. Igual, de todas maneras, la guardó. Pudo haber pasado algo más. Y dice verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y yo bajé al versículo 14 y vamos a comentar sobre esto. Y dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. A ver, una hermana está diciendo, estoy viendo un ángel que está parado allá en la puerta. El hermano que vino, natural, incrédulo, que cree que los evangélicos o pentecostales que tenemos, que nos lavaron la cabeza, que nos tomamos la religión a la tremenda, que estamos viviendo un delirio místico. Hoy no sé cuántas tonterías más he escuchado. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Si no estás tocado por el Espíritu de Dios, si no estás lleno o llena del Espíritu Santo, tú no puedes recibir o percibir las cosas que son del Espíritu. Es así nomás. Si tú tienes un artefacto, te lo explico sencillito. No precisas ser un intelectual para entender esto, pero de todas maneras, si tú tienes un artefacto eléctrico que va conectado a la electricidad, te va a funcionar conectado a la electricidad. Pero prueba a sacar el enchufe, prueba a desconectar ese aparato y dime si va a funcionar. Bueno, así es el hombre. Si no está conectado con Dios a través del Espíritu Santo, no puede percibir, no funciona la parte espiritual, no funcionan los dones, no funciona la profecía, no funciona el hablar en lengua, no funciona el interpretar las lenguas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero y dice, porque para él, dice el verso 14, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, hay cantidad de hermanos y hermanas que tienen dones maravillosos, tremendos dones del Espíritu Santo. Yo he visto hermanos que, fueron tocados aquí en nuestro ministerio, bautizados por nosotros.
Había una hermana con un don de ciencia maravilloso, que alguna vez le dijo a alguien: mira, a ti te hicieron un trabajo, un problema, ¿no? Ahí que tenía con una vecina. Te hicieron un trabajo espiritual, y en una toalla que tienes, una toalla grande de baño que tiene una rosa al medio, ahí te tiraron algo. Y eso que quedó en la toalla fue un trabajo espiritual que te hicieron. Y la hermana que estaba recibiendo esta revelación por el Espíritu Santo, esta palabra de ciencia, cuando escuchó, dice: es que yo tengo una sábana así, una toalla así, yo tengo una toalla así que tiene una rosa grandota, dibujada, bordada al medio. ¿Cómo puede saber, hermana, que yo tengo eso? Lo sabía por el don de ciencia. Recuerdo que tuvimos que orar y cortar, reprender todo trabajo de maldad, toda obra espiritual de maldad, para que se cortara ese trabajo espiritual que le habían hecho a la hermana. Son cosas que al hombre común no las puede entender. Son cosas que el hombre que no tiene los dones del Espíritu Santo, la mujer, cuando digo el hombre, hablo en general, hombre o mujer, si no está tocado por el Espíritu de Dios, para él es una tontería, para él esto es una locura, para él esto es algo que no puede estar siendo cierto, que no puede pasar, no puede entender, reitero, cree que son locuras. Esto lo escribió Pablo. Esto no lo está diciendo el pastor Manuel Suárez Ferreira, no lo escribí yo ni lo inventé yo. Es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Pero les dice después, en cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas. Bajo al verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando yo estoy conectado con el Señor, a través del Espíritu Santo, yo estoy recibiendo las cosas que el Señor me quiere mostrar. Él puede poner en mi mente y en mi corazón las cosas que Él quiere que yo entienda, que yo reciba, las cosas que Él quiere que yo aprenda. ¿Quién me está comprendiendo? De gloria a Dios. ¿Sabes? Siempre que leo el verso 9, el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Corintios, volví al verso 9, donde dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es cuando yo trato de explicarles a los hermanos: mira, lo que te está ocurriendo no es nada raro, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un hombre o una mujer natural, has sido tocado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te ha dado dones sobrenaturales. ¿Quién me está entendiendo? Y cuando esos dones sobrenaturales vienen, hay personas que se pueden levantar y bajar una profecía, y está hablando en segunda persona el Señor mismo para la congregación. He recibido profecías personales, y créeme, cuando te dan una palabra que es de Cristo, se te aflojan las piernas, empiezas a temblar, porque sabes que Dios mismo está dando palabra a la congregación. Alabanzas al Cristo de la gloria. Dice: cosas que no he oído yo he oído la voz del Señor. Creo firmemente en esto que estoy tocando, que es la Biblia, la palabra del Señor escrita. Pero quiero decirte que también el Señor habla muchas veces, como dice el libro de Job, cuando el hombre está en su lecho, pero también te habla al corazón, a tu mente. Yo una madrugada escuché la voz de un ángel que me habló, y vaya,
si eso tocó mi vida, hubo un cambio en mi vida, en 90 grados, dejé de ser la persona que era y comencé a ser un hombre de Dios. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. No me quiero extender con estas cosas. Voy a leer el versículo 11 para dejar más claro todos estos conceptos. El verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? A ver, yo no sé lo que hay en tu corazón, el corazón de quien me está viendo y oyendo en este momento. Alguna hermana, algún hermano, amigo, amiga. Le decimos hermanos al que profesa la fe con nosotros, pero algún amigo, alguna amiga que me esté escuchando, yo no sé lo que hay dentro tuyo, ni sé las cosas que has hecho. Solo tú sabes. Tú sabes todo lo que has hecho, que lo tienes guardado en tu corazón. Y Dios, obviamente, porque dice el Salmo 101:6, mis ojos están sobre los fieles de la tierra, pero Dios ve las cosas que hacen los infieles también. Está todo escrito. No hay nadie que permanezca escondido delante del Altísimo. Él sabe, pero nadie, ningún hombre puede saber las cosas que tú tienes guardadas dentro de ti, en tu corazón. Entonces, dice el verso 11, segunda parte, así también, tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Las cosas de Dios solo comienzas a entenderlas y a conocerlas cuando el Espíritu de Dios te toca, cuando hace morada en ti. Entonces ahí empiezas a discernir los misterios de Dios. Alabanzas al Cristo de la gloria. Y dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Mira, yo llegué a tener una experiencia, ¿verdad? Yo estaba hace muchísimos años, porque fui una persona que, aunque soy un pastor pentecostal, llegué a tener un contacto personal con el padre Isaac, como lo tuvo también Pastor Márquez, Pastor Alfredo Peña, muchos siervos de Dios, muchos pastores hemos tenido, pues, un hombre de Dios, un hombre al que yo supe amar y respetar mucho también, porque era un hombre tocado por el Espíritu Santo. Me acuerdo aquí en el Pinar, en la casa del Serra, tuvimos una vez con el padre Julio Elizaga, desde las 3 de la tarde casi hasta las 9 de la noche, hablando de liberaciones, él le decía exorcismo, hablando de experiencias espirituales, de cosas tremendas de Dios, de misterios de Dios, que solo conocemos los que hemos sido y los que hemos estado en contacto con el Espíritu Santo. Y bendecido el Cristo de la gloria. Llegó en algún momento el padre Isaac a contarme de revelaciones que tuvo. Un muchacho, por ejemplo, con un espíritu de artes marciales, a la que, bueno, él con colaboradores orando, exhortando y reprendiendo al demonio que lo dejara, este muchacho estaba sentado en una silla y llegó a elevarse, a levantarse y dar un salto tipo triple mortal para atrás y caer parado. Una cosa que no puede hacer una persona por mayor y excelente preparación física que tenga. Había una posesión demoníaca y este muchacho fue liberado. Yo, entre otras cosas, me acuerdo de eso. Gloria al nombre de Jesús. Y alguna otra vez también yo tuve experiencias espirituales muy importantes, pero muy importantes, donde Dios me mostró cosas y luego las hizo, donde Dios me envió y me reveló cosas y luego Él las hizo. Una vez, había sido invitado y estaba allí en la iglesia, esta iglesia que está en la calle Zaragoza, la famosa iglesia carismática de Belén. Te está hablando un pastor evangélico pentecostal,
pero como muchos de los pastores que tuvimos amistad con el Padre Isaías en la presencia de Dios, había sido invitado y estuve en una reunión allí con él. Y cuando yo estaba en medio de la reunión, tuve una visión, como una palabra de ciencia, una especie de visión profética de algo que estaba pasando en el Pinar. Y yo veía una hija de una tía mía, acá le decimos prima hermana mía, y yo veía a alguien de su familia que estaba vomitando y vomitando, y yo en la visión, mientras estaba ahí parado, estaba lleno de gente, yo veía en el momento que el Espíritu Santo se hizo presente y todos hablaban en otras lenguas, yo veía claramente que acá en el Pinar, cuidado que esto está allá en Malvín, el lugar donde yo estaba, para Dios no hay distancia, pero aquí en el Pinar yo me mostraba esa familiar mía que estaba prácticamente arrodillada en un inodoro, vomitaba y vomitaba, y yo veía que no paraba de vomitar, y yo dije, se va a ahogar. Era una especie de convulsión, no paraba. Yo dije, tiene que respirar, porque en la visión yo estaba como en el ojo de Gran Hermano, como conectado directo, mirando eso. Y dije, Señor, detén ese vómito, ayúdala, Dios mío, porque se va a ahogar en su propio vómito. Y en aquel momento alcé mi mano y dije, necesito el milagro para esta vida, Señor. Recuerdo, he pasado unos días, me veo con esta familiar y le digo, mira, tal día, un jueves, pasó esto y esto, ay sí, casi se muere, tú sabes que empezó a vomitar y no paraba, y ese día me di cuenta que los dones de Dios son tremendos. Esto para los incrédulos es locura, para los que creemos en Cristo, para los que somos siervos de Cristo, para los que hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Cristo es poder de Dios y es potencia del cielo. Aleluya, Dios es real y su palabra fiel y verdadera. Yo estaba a kilómetros sabiendo lo que estaba pasando e intercediendo por esa familiar mía que fue liberada de ahogarse en su propio vómito porque convulsionaba prácticamente y no paraba de vomitar. Dale gloria al Señor. A Él sea la honra, la gloria, el honor, el imperio y la alabanza. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Yo te aconsejaría que busques a Dios, que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y luego busques una iglesia donde se predique sana doctrina, pero donde se predique el Evangelio fiel y verdadero, y clames al Espíritu Santo para que el Señor te bautice. Yo no conozco a nadie que una vez tocado por el Espíritu Santo se suelte y se salga del Evangelio, se suelte de la mano de Cristo. No conozco a nadie que una vez tocado por el Espíritu de Dios quiera abandonar el Santo Evangelio. Por lo contrario, estás, después de tocado con el Espíritu Santo, sellado con el sello de la redención. Sellada, mujer. Y no habrá nada que te aparte del Señor si le eres fiel en todo el peregrinar que hagas en esta tierra. Quiero detenerme ahora, Padre. He dado esta palabra, Señor, para que crean, Señor, que tú eres fiel y verdadero, que los dones son para todos, que tú no haces acepción de personas. Quiero decirle a ustedes, los que están viendo este video, Dios no hace acepción de personas. Dijo el apóstol Pedro, para todos es la promesa, para los que están cerca y para los que están lejos. ¿A quién le dijo esto Pedro? A los judíos.
El Espíritu Santo sería la promesa derramada en Pentecostés, que se extendería a todos aquellos, en todo lugar donde se levantaran manos santas en el nombre de Jesús, buscando la promesa que el Hijo desde el Padre envió. Es para ti también el Espíritu Santo. Solo que tienes que entregarte a Cristo, abrir tu corazón al Padre, a su palabra, congregar, llevar una vida de cristiano. Que esto no quiere decir que vivas metido en la iglesia. Las personas van, trabajan, hacen su negocio, dirigen su empresa, pero hay un montón de cristianos. Yo, de hecho, en la comercial tenía un montón de abogados, tenía profesoras de literatura, tenía hermanas que tenían títulos universitarios, gente de estudio, gente que sabía dónde estaba parada, pero se habían convencido de que Dios es real, Dios es poder. ¿Sabes? Y viví tiempos gloriosos con esas hermanas. Tenía en aquel momento un montón de profesores, profesores de literatura, ya te dije, algunas con 2 títulos, profesora de Derecho y abogada, otros profesores matemáticos. Tuve gente allí que congregaba conmigo. Ahora no estoy predicando en la comercial. Y gente que recibió un toque muy fuerte del Espíritu Santo. Sería la mejor decisión de tu vida que aceptes a Jesús y vengas a conocerlo personalmente. Dios tiene también para ti la dádiva del Espíritu Santo. Oh Dios poderoso, Dios maravilloso. Estamos clamando a ti tantas y tantas muertes diarias por esta pandemia, juicios, copas de ira derramadas sobre el mundo, porque el hombre ha decidido vivir de espaldas a su Creador. Pero Padre, clamo, Señor, por tu misericordia, así como Moisés, cuando las serpientes ardientes mordían el pueblo en el desierto, porque se habían rebelado contra ti, provocaron tu ira. Y Moisés te pidió que hicieras algo, te pidió la intervención divina, y tú le dijiste: hazte en un madero una serpiente de bronce, y el que mire a ella no morirá. Bueno, así del mismo modo fue Cristo levantado en un madero para que mires a Él y seas libre de toda pandemia, de todo mal. Padre, visita, Señor, los centros de terapia intensiva, los hospitales. Pasa fuego sanador sobre los cuerpos, sanando y liberando. Llévate esta pandemia, Señor. Misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Porque aún queda pueblo que te ha de buscar, Señor. En el nombre de Jesús, como Moisés, estoy clamando por tu misericordia. Es un mensaje de la Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Betania, aquí en El Pinar, calle 25 de agosto, entre San Liborio y Mar Cantábrico, con reuniones los días martes, jueves, sábado y domingo, 19 horas. Ahí en el video quedará mi celular personal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre todos y sobre cada hogar. Amén y amén, Jesús.